Buen día para todos. Continuando con la aplicación Full Stack, pues se puede decir que ya podemos concluir, por así decirlo, el backend. Pues aquí falta mucho aún. Podríamos hacer relación entre tablas, podríamos hacer Spring Boot en Cloud o Spring, ¿cómo se llama esto? Security, podríamos integrarlo. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a ir avanzando poco a poco y poco a poco le iremos integrando cositas. Por ahora vamos a centrarnos en hacer los tests y después de ello pues migraremos ya a lo que es Angular para pues poco a poco ir robusteciendo este proyecto, ¿no? Primero que todo pues voy a eliminar algunos. Veamos que cuando nos sale acá como un candadito al lado izquierdo, quiere decir que hay como variables que no estamos usando. Entonces pues sacando Torres Controller de ver alguna variable o alguna importación que no estamos utilizando. En este caso esta no la usamos y esta tampoco la estamos usando. Podemos hacer más validaciones y eso ya lo veremos cuando lo hagamos con Angular, cómo surge la aplicación y qué más validaciones podremos hacer. Por ahora vamos a centrarnos en los tests. Los tests son un apartado importantísimo dentro de nuestra aplicación, ya que pues esto nos permite comprobar el estado de la misma. Podemos hacer diferentes tipos de test. Test unitarios, clase a clase, componente a componente. Estos pues cuando uno está aprendiendo normalmente pues se recomienda hacerlos, ya que pues es importante. Pero pues hay empresas, bueno, en empresas grandes también es muy importante hacerlos. Pero hay otro tipo de empresas, como lo son por ejemplo las empresas que están emergiendo, las startups, en las cuales priorizan más los test de integración que los unitarios, ya que pues los unitarios muy bien y todo, pero consumen mucho tiempo y pues son empresas que necesitan sacar los productos ya. Y también existen lo que nosotros vamos a hacer, que son test de integración, que básicamente son test en los cuales integramos todo, ¿sí? Integramos todo y probamos todo a la vez y que todo salga bien a la vez, no componente a componente, sino general. También hay test funcionales, test de aceptación, etcétera. Acá nos sale como un error en el POM. Y bueno, esto básicamente es nada importante. Simplemente podemos darle en refresh. Ahí ya debería eliminarse ese error. Listo. Entonces, ¿dónde creamos nosotros nuestros tests? Pues veamos que tenemos el source package, donde vamos a trabajar con Java. Tenemos el source package, donde vamos a trabajar con los recursos, que acá podemos definir ambientes de desarrollo, de testing. El ambiente de testing no lo vamos a definir exactamente. Y también podemos definir ambientes para producción, entre otros recursos como la internacionalización, etc. Y tenemos el ambiente de testing, que digamos que me crea una estructura de paquetes, pues el paquete principal parecido a Java. Acá es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Primero que todo, pues vamos a trabajar para los test de integración. Se prueban únicamente las APIs. Pero vamos a trabajar con el API. Acá solamente vamos a trabajar las APIs. Que el método save cumpla con su función, que el método update cumpla con su función, etcétera, y que no pueda ser vulnerado de código. Es decir, si yo acá simplemente retorno un médico normal, pues que esto me salga un error en el test, ¿cierto? Entonces para ello, pues vamos acá y vamos a crearnos un nuevo paquete, que pues vamos a probar, por ejemplo, los controladores, ¿sí? Damos finalidad y vamos a crear una nueva clase. Y la clase pues se vaya específicamente, por ejemplo, coloquémosle doctor data JPA test, por colocarle algo. Le damos en finalizar y acá es donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar con JUnit. JUnit es como un framework de desarrollo, pero básicamente este framework nos permite trabajar con test. Entonces acá, como buena práctica a los tests, se le debe colocar el tipo de test que es. Vamos a darle en refactor name. Si es un test unitario, pues se coloca unit test, pero como es un test de integración, vamos a colocarle IT de integration test. Listo. Vamos a necesitar una cuestión de varias cuestiones importantes. Podemos hacer acá activar los perfiles. Si tenemos algún perfil de test, pues simplemente hacemos la active profile y activamos el perfil acá, en este caso de test. Sí, pero como no tenemos el perfil, pues no lo vamos a activar.
Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una notación que esto vendrá siendo como un decorador, que es Spring Boot Test. Es decir, vamos a manejar el contenedor de testing de Spring Boot. Ya después de tener esto, pues la clase vamos a definir nuestra inyección de dependencias. En este caso vamos a hacer un private y vamos a definir una variable de test REST-template, ¿cierto? Y la vamos a llamar test REST-template. ¿Qué es test REST-template? Entonces, pues si nos vamos a mirar qué es esta variable, entonces pues acá podemos ver la documentación que nos da, que dice que es una alternativa conveniente al REST-template. Esta pues se usa para los test de integración, ¿sí? Entonces, esta librería pues es bastante tolerante y significa que podemos agregar pues varias cositas y trabajar con instancias de response entity, ¿cierto? Y nosotros, como estamos devolviendo entidades de respuesta, pues esta es la que vamos a manejar básicamente. También vamos a definir una variable privada como siempre y es JDBC template y la vamos a llamar JDBC template. Esto también nos va a servir para nuestros testing. Si yo voy acá a la documentación, dice que esta es una clase central del core de JDBC, del package core, ¿sí? Que simplifica el uso de JDBC, que es pues, el acceso a bases de datos, y ayuda pues como a provisionar los errores comunes. Esto pues se ejecuta en el core de JDBC y bueno, básicamente nos permite extraer pedacitos SQL de consultas, ¿sí? Entonces nos va a servir para las consultas. Estas dos variables pues vamos a inyectar obviamente por constructor. Entonces public y se llama doctor data JPA IT, y acá es donde le vamos a pasar pues el tipo de dato, va a ser test REST template y pues se va a llamar test, acá es REST, acá test REST template, ¿cierto? También le vamos a llamar JDBC template y le vamos a llamar JDBC template. Recordemos que es mucho más óptima inyectar las dependencias vía constructor. Y acá le vamos a decir que esta clase, el atributo de esta clase test template, test REST template va a ser igual al test REST template que se inicialice. Y hacemos lo mismo con this.jdbc template, pues va a ser igual a JDBC template. Listo, acá simplemente estamos haciendo una inyección de dependencias. Ahora vamos a crear nuestra nueva prueba. ¿Qué vamos a probar? Pues si nos vamos acá, vamos a ver en el API REST. Probemos por ejemplo el de listar, todavía no. Probemos por ejemplo el post, ¿sí? El método para enviar y crear contenido. Entonces pues sencillo, vamos a hacer el método. Acá no necesitamos colocarle ni tipo de dato al método ni nada de eso. Simplemente vamos a colocar el tipo de retorno. En este caso no vamos a retornar nada. Y el nombre del método. Lo vamos a llamar postDoctor. Yo siempre lo nombro con minúscula la primera. No sé si esté bien, pero pues yo lo nombro así. Entonces, claro. Control Z. Y abro y cierro paréntesis, ¿cierto? Entonces ya tengo el postDoctor. Primero que todo yo debo definirle que este es un método único y exclusivamente para testing. Pues con la anotación test, pues estoy diciendo que esto me va a manejar testing. Y aparte de eso, pues yo voy a generar un nuevo archivo SQL con los resultados de este testing. Para ello, pues le digo que use @SQL de springframework.test.context.jdbc, y acá básicamente yo le voy a decir que me ejecute una frase, y la frase en cuestión pues es execution phase, y le voy a decir también que antes de que se pruebe el test, después de que se genere el test, voy a crear unos scripts, method, es que lo repetí, qué pendejo. Entonces acá, y le genero
unos scripts. Ya les explico para qué eso, por ahora solo hagámoslo. Y se va a llamar client insert doctor, ¿cierto? Y eso sería todo. Bueno, como yo voy a agregar acá, se me fue una vez más. Por ahora no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a crearnos un objeto de HTTP entity. Entity, que básicamente pues nos representa una entidad de respuesta de tipo HTTP, es decir, una entidad de tipo doctor, de tipo paciente, de tipo citas. En este caso vamos a tratar de tipo doctor. Esto básicamente simula la entidad de HTTP entity, de response entity que teníamos en la clase, es decir, esta de acá, response entity. Ya después de tener esto, pues la vamos a llamar request, porque es la petición que yo voy a hacer. Entonces esa petición que yo voy a hacer, pues va a ser un nuevo HTTP entity, ¿cierto? Y acá, pues va a ser de tipo, no vamos a dejar nada, no vamos a dar ningún tipo inferido ahí, pero lo que yo sí le voy a poner es punto y coma, y le voy a decir que me llame a un nuevo método que voy a crear más tarde, que es createDoctor. ¿Cierto? Entonces, quiero que la petición la haga y me cree un nuevo doctor. Ese nuevo doctor lo vamos a crear más tardecito. No se preocupen. Aparte de eso, pues ahora sí voy a crearme una entidad de respuesta. Ya les explico qué estamos haciendo acá, no se preocupen. Y la entidad de respuesta pues va a ser de tipo doctor también, obviamente. Y pues esta es la respuesta que me va a dar. Y esta respuesta pues va a ser igual a test_REST_template, que es el objeto que acabamos de crear, .exchange, y acá pues me va a pedir unos parámetros. Lo primero es la URL a la cual yo me voy a conectar, que recordemos que es acá es HTTP, ¿cierto? HTTP //localhost, porque estamos trabajando de manera local. El puerto es 8080 y el endpoint por el cual yo voy a acceder es doctor. Ya les explico todo esto, ustedes no se preocupen, simplemente vayanlo copiando tal cual como vamos. Y acá le estoy diciendo yo que pues HTTP method, el método va a ser un post. Listo, entonces acá, bien. El método exchange, ¿qué pasa con este método exchange? Bueno, necesitamos pasarle más parámetros, el cual pues acá le vamos a pasar el request, la petición, y le vamos a pasar el tipo de entidad de respuesta, que es doctor.class. Voy a generar un format, voy a darle source format element para que me lo formate. Listo. Esto pues todavía suena en chino, pero no se preocupen. Entonces, bueno, vamos a crearnos acá abajito el método para crear un doctor, efectivamente. Entonces ese método pues es muy sencillo, simplemente pues vamos a crear private doctor de tipo doctor y pues se va a llamar createDoctor. Entonces ya tenemos acá el método para crear un doctor de prueba. Este doctor va a ser de prueba. Entonces vamos a decirle que doctor, vamos a crear un doctor, se va a llamar doctor y va a ser igual a un nuevo doctor. Punto y coma. ¿Cierto? Entonces yo puedo ocultar acá esta barrita porque no me gusta que salga tanto. O bueno, mejor dejémosla. Bueno, dejémoslo así. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos en doctor. Aparte de eso, pues yo le puedo decir aquí a mi código que pues vamos a empezar a utilizar los getters y los setters. Entonces, doctor.setID doctor y le vamos a pasar un ID, por ejemplo, el 1010. También le vamos a decir al doctor que pues ahora doctor le vamos a setear ahora un nuevo valor y ese valor que le va a setear va a ser por ejemplo el doctor's name y va a ser por ejemplo doctor test. Ya después de tener esto, pues básicamente diciendo acá voy a setearle todos los campos. Ya después de eso pues voy a setear el ID type. Vamos a colocarlo con cédula de ciudadanía.
vamos a colocar un doctor.set number professional ID, professional card, y acá pues le voy a pasar 1, 2, 3, 4 como por pasarle algo a mi doctor. Vamos a los años de experiencia, doctor.set years experience, por ejemplo unos 10 años, un doctor bastante experimentado. Doctor.set especialidad, specialty, y la especialidad va a ser cardiología. Vamos a setear todos los parámetros. Attention start time va a empezar a las 8 y va a terminar punto set attention endgame a las 16 horas. Entonces acá es set. Ustedes no se preocupen todavía, relajados, no hay ningún problema. Vamos a retornar el doctor. Listo, recuerden que ahorita les explico todo y no pasa absolutamente nada. Ahora sí, vamos a ver qué está pasando. Entonces, acá yo les estoy diciendo que este método postdoctor es el que yo voy a probar con el test, ¿sí? Entonces, voy a hacer algo con este decorador SQL con esta anotación. Quiero que me ejecute una fase. Entonces, quiero que me ejecute algo después de que haga el test. O sea, cuando se ejecute este test, quiero que me haga algo. Y lo que yo quiero que me haga es que me ejecute este script que se llama clean insert doctor. Es decir, cuando termine de probarlo, me va a limpiar, me va a ejecutar este script. Listo. Entonces, voy a generar un HTTP entity para hacer mi petición. Entonces, es de tipo doctor y yo la voy a llamar request y va a ser igual a un nuevo HTTP entity que dice que, bueno, que me recibe un parámetro de tipo body, porque estamos trabajando con bodies y no con headers, y yo voy a crearme un doctor. Entonces, básicamente me creo el doctor, lo paso a una entidad HTTP y lo guardo en el request. Ahora voy a crear mi respuesta de tipo doctor. Entonces, este REST template y con el método change, este método básicamente me permite ejecutar un método HTTP basado en una URL o en un endpoint. Entonces, yo voy a acceder a este endpoint, que si pues recordamos es el endpoint de doctor, y tenemos un request mapping de doctor. Entonces, debemos ir a /doctor. El método que voy a utilizar es el método post, y lo que yo quiero es probar la petición y que me devuelva un objeto de tipo doctor. No le estoy diciendo nada más por el momento. Entonces, ya después de tener esto, voy a generarme pues ahora la respuesta que me da la base de datos. Entonces, int response database, y esto va a ser igual a JDBC. Acá voy a usar JDBC template, ¿cierto? Y le voy a decir que me haga el método update. A ver, tenemos punto update y tenemos, a ver, punto save, punto execute. No, punto execute. El execute es una conexión. No, string, SQL, prepare statement. Bueno, vamos a hacer el update mejor. El método update me recibe un SQL. Y acá donde yo le paso el select asterisco from doctor where id doctor sea exactamente igual a un parámetro posicional, ¿cierto? Hago una coma para pasarle el segundo parámetro de este método, y acá yo quiero que me haga un response.getBody, que me obtenga el cuerpo .getIdDoctor. Ustedes hasta el momento deben estar perdidísimos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un format, source format. Miércoles. Format. Listo. Entonces ya después de yo tener lo que me va a responder, ¿sí? Cuando haga esto, básicamente esto me va a ir a esta URL, va a ser un método post, va a intentar guardarlo, ¿sí? Y lo que va a hacer es tratar de obtener mi doctor. Ahora yo quiero la respuesta a la base de datos. Recordemos que estamos trabajando con data JPA. En ningún momento, cuando nos conectamos a la base de datos, en ningún momento hicimos sentencias SQL, porque data JPA no nos lo permite. Bueno, no lo permite, pero no tan así. Entonces, para ello vamos a utilizar el módulo de JDBC, que sí nos permite ejecutar sentencias SQL.
En este caso, pues vamos a ejecutar una sentencia update que básicamente básicamente nos va a generar un tipo de operación SQL, como puede ser un insert, una actualización o una eliminación. Y podemos hacer un prepare statement, que es una consulta preparada. Entonces, yo voy a seleccionar todo de mi doctor donde el ID doctor sea igual a un parámetro posicional. Aparte, pues yo quiero que haga este select y que me coja la respuesta, ¿sí? Y esa respuesta me obtenga el cuerpo y me obtenga el ID. Y acá me voy a guardar el ID de doctor de la respuesta que obtuve, ¿sí? Entonces response.getBody. Entonces pues acá pues obtengo el body de la petición y obtengo el ID doctor. Y eso pues lo voy a hacer acá, ¿sí? Básicamente. Selecciona métodos de la tabla doctor donde el ID doctor sea igual a este. Este es el ID doctor que va a ser la respuesta que me generó al conectarse al API, al obtener el cuerpo, que es el JSON, y el JSON al obtener el ID doctor. Básicamente pues eso es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a hacer los casos de aserción, de pruebas. Entonces, vamos a decir que assert that, ¿sí? Y le vamos a pasar acá response database, y le vamos a pasar punto is not negative. Entonces, assert that response database is not negative. A ver. No me lo genera. Ya. Entonces, is not close, not negative. No sé por qué no me la coge, pero bueno. Véalo acá. Is not negative. Listo. Control S. Acá básicamente le estoy diciendo, este método assert dice que crea una nueva instancia de una aserción de tipo entero, ¿sí? Y recibe un parámetro que es el valor actual y el valor que él espera, ¿sí? Retorna el valor que espera. Entonces básicamente le estoy diciendo que quiero que evalúe que la respuesta de la base de datos no sea negativa, es decir, yo no puedo tener un registro negativo, menos un registro, menos 10 registros, eso no se puede. Entonces acá ¿cómo es que hacemos con validando que la respuesta de la base de datos no sea negativa? Esto no se puede. Si esto no se cumple, me va a generar un error en el test. Ahora pues yo le voy a decir que assert equals y acá pues yo le voy a pasar lo que yo quiero que assert. Entonces 1. Y acá pues yo le voy a pasar response database. Básicamente, ¿qué le estoy diciendo acá? Le quiero que hacer equal lo que hace es que compara el valor actual con el valor que yo espero. Entonces, como un equal, ¿sí? Como que sea igual. El valor actual es el valor 1 y el valor que yo espero es la respuesta a la base de datos. Yo espero que la respuesta a la base de datos sea 1, ¿sí? No, o sea, no quiero que dos doctores tengan el mismo ID. En ese caso pues tendría un error y el test debería fallarme, debería ir a corregir ese error, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer algo una única vez para que ustedes lo hagan varias veces y pues eso ya les queda de tarea. Y pues después documentaremos el código y terminaríamos, ya que pues este video está bastante largo, la verdad. Pero bueno, acá pues lo que voy a hacer es un assert y acá le voy a hacer un assert that también. Assert that. Quiero que assert that sea response.getBody, response.getBody, que me tenga el cuerpo.get ID doctor y eso is not null. Is not null, debe estar por acá, aquí está, ¿cierto? Y aparte pues yo quiero que me haga un assert equals y acá pues el assert equals va a tener create doctor, pero ese create doctor.get ID doctor
pues quiero que eso sea exactamente igual a la respuesta que obtuve response.getBody.getIDDoctor. Básicamente es eso. Listo, entonces ya. Vamos a ir documentando todo y vamos a ir explicando todo. Primero que todo nos creamos nuestra pequeñita clase para hacer los tests de integración. Vamos a integrar absolutamente todo al doctor JPA. Data JPA. Le definimos la notación Spring Boot Test porque va a ser una clase de testing, no va a afectar el funcionamiento, solamente testing. Hacemos la inyección de dependencias para el test REST template y el JS template, que el JS template me permite ejecutar sentencias SQL puras. Y le decimos que vamos a crear un método que se llama postDoctor. Es decir, vamos a validar la inserción del doctor, pero es un tipo post, entonces me pareció bien colocarle ese nombre. Le coloqué @test, es decir, este método va a ser de test y nada más. Le coloqué un SQL que quiero que me ejecute una fase. Y la fase es que después de que me ejecute el método de test, quiero que me corra este script de acá, que lo vamos a crear ahorita posteriormente. Entonces, yo me creo una entidad que es la petición. Entonces, voy a crearme un doctor. Me creo un doctor y yo voy a pedir ese doctor. ¿Sí? Entonces, en response entity, básicamente, la respuesta va a ser conectarme a esta URL de manera de post, para hacer un post. Y pues yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a guardar? Pues yo voy a guardar el request. Básicamente es lo mismo como si no fueran a Postman, diéramos en body, colocáramos un JSON con la data. Entonces este sería el JSON con la data y se guardar. Entonces, si se guarda de tipo doctor. Entonces pues lo guardamos y pues esa ya sería la respuesta. Entonces si salió mal, la respuesta debería ser nula o vacía. Pero si salió bien, si se pudo conectar a esta URL, la respuesta sería pues la petición que acabamos de crear. Entonces pues yo voy a seleccionar, a buscar un doctor en específico. Entonces el doctor que yo voy a buscar es la respuesta. Entonces si es null, pues no me va a buscar nada y acá el int va a ser 0. Pero si acá sí me obtuvo una respuesta, pues me va a buscar el body, el JSON, y en el JSON me va a buscar el ID doctor. Entonces, el ID doctor lo voy a pasar a este parámetro posicional de acá. ¿Sí? Y pues si se encontró el doctor, pues me lo devuelve acá. Entonces dice que lo encontró. Entonces encontró 1. ¿Sí? Entonces, yo debo validar que pues no sea negativo. Eso puede ser 0, porque si es 0 quiere decir que no encontró nada. Pero si es negativo, tenemos algún error. Entonces debe fallar el test. Ahora, que me acierte el equals. Entonces, el equals, el valor que yo tengo, y ese es el que yo espero obtener. Entonces, el que yo tengo es 1, yo espero, o sea, yo tengo un valor, yo quiero que solamente encuentre un doctor, y espero, pues, el response database. Espero que el response database sea 1. Si es 2 o 3 o lo que sea, esto va a fallar y todo el test me va a fallar, se me va a caer. ¿Sí? Listo. Ahora voy a empezar a manejar, validar campo por campo. Entonces necesito saber que el ID doctor de la respuesta, si la respuesta tiene algo, acá pues también podemos validar que la respuesta no sea nula. Entonces si la respuesta tiene algo, entonces obténgame el cuerpo, obténgame el ID del doctor, y si ese doctor es diferente de nulo, quiero que funciones. ¿Sí? Que correcto. Pero si ese doctor es nulo, no me va a funcionar. Ahora quiero que me haga el hacer equals. Entonces, el valor que yo quiero obtener, el que yo tengo, es voy a ir a create doctor y voy a obtener el ID del doctor. Entonces, voy a create doctor y obtengo el ID del doctor, que es 1010. Y yo espero que en la petición HTTP, al obtener el ID doctor, sea el mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo espero. Ahora, pues una pequeña tarea para ustedes es hacer exactamente lo mismo, pero para cada uno de los campos. También pues si pueden que evalúen que no sea nulo, que no esté blanco, que no sé. Entonces esa es una pequeña tarea la cual solucionaremos la próxima clase. Ahora bien, vamos a crear este script. Entonces ese script lo vamos a hacer aquí mismo en controls. Después lo manejaremos a otro paquete. Entonces, nuevo. Y acá le vamos a colocar un file. Entonces, recordemos cómo se llama. Se llama clean insert doctor. Pero es un archivo de .sql. Entonces vamos a colocar .sql.
Acá no es necesario colocar la extensión, pero acá sí. Ay, hijo de madre, se me fue acá para otra cosa. Ah, claro, se me abrió fue en un entorno de desarrollo, entonces acá estaba trabajando con React, pero se me abrió fue acá. Listo, entonces pues vamos a hacer acá el código. Y bueno, pues el código es súper ultra sencillo. Entonces solamente quiero que me elimine este doctor. Entonces, como yo me estoy creando ese doctor, pues yo quiero limpiar todo. Yo quiero limpiar básicamente todo lo que se haya hecho. Simplemente que no queden rastros. Entonces, después de que ejecute todo este test, pues quiero que ese doctor que me creó, pues que me lo elimine de la base de datos, básicamente. ¿Sí? Y pues hasta aquí quedaría este tipo de test. Entonces pues ahora pues lo que yo voy a hacer acá es irme aquí a mi proyecto, clic derecho, y le voy a decir que me corra con JUnit 3, o sea la opción 3, JUnit Test. Entonces esperamos a que corra, veamos pues que acá me apareció me está ejecutando la consola, la cual pues no me gusta que me quede ahí sino aquí abajito, y pues obviamente me va a salir un error. ¿Cuál es el error, muchachos? Pues el error es súper sencillo, y es que pues no hemos inicializado la base de datos. Entonces inicializamos la base de datos, pero ya vimos que nos fallaron porque pues efectivamente el test está mal. Empezamos Apache, inicializamos MySQL, y pues ahora sí nos vamos acá al Package Explorer y nuevamente le damos run as, ¿dónde estás? Run as, y le damos en JUnit Test. Entonces esperemos ahora si nos funcione y no nos salga ningún tipo de error. Si nos sale algún error, pues lo corregiremos y listo. Tal parece que no nos salió ningún tipo de error. Pero si tenemos alguna fase acá en el postdoctor. Es decir, tenemos algún error en el postdoctor. Porque veamos que no se está ejecutando bien, de manera correcta, pues nuestro test. Entonces, pues, como tarea extra, les queda a ustedes que verifiquen cuál es el error de los tests. Entonces, pues, vamos a dejar hasta aquí y no siendo más por este video. Muchísimas gracias y hasta luego.